de unas varias, vamos a hacer un popurrí de enfermedades, y a lo último vamos a tener una tanda de preguntas y respuestas, con lo cual vamos a valorar su presentismo. Así que no se muevan. Bueno, antes que nada agradecer la invitación, primero a la doctora Falasco por la presentación que hizo, y segundo por estar acá en el curso, agradecer a todos los que me han permitido y han pensado en mí para que venga a hablarles un ratito de, como dijo la doctora, un popurrí de algunas enfermedades que vamos a ver, vamos a hablar de 4. Cuando estemos. Bueno, la primera, y como dijo la doctora, actualmente coordino el grupo de estudio de la Sociedad Argentina de Reumatología de las Artropatías Cristálicas. Dentro de la reumatología, si bien a mí me gusta todo, mi interés particular en las artropatías cristálicas está desde que me empecé a formar y actualmente sigue estando, y es lo que más me interesa, aunque me gusta todo. Y para saber, porque antes de ser reumatólogo, por supuesto, como dijo la doctora, soy internista, la gota dio origen a la especialidad de reumatología, porque todos conocemos a la reumatología por la artritis reumatoidea, por lupus, por espondiloartritis, pero la gota fue la primera, fue la que escribió Hipócrates. La artritis reumatoidea no se escribió hasta el 1800 clínicamente, y hasta 1859 no se le puso el nombre de artritis reumatoidea, y esto estamos hablando de siglos antes de Cristo. O sea que mi especialidad, la segunda especialidad, inició con esta patología. Alguno me podría decir que en la época de Hipócrates para él todas las artritis eran gotas. Es probable, pero bueno, dio su nombre. A mí siempre me gusta empezar con esto. La gota es una enfermedad que está muchas veces menospreciada. Y fíjense en esto, acá lo invitaron, pobrecito, al paciente con gota, y él le dijo, esto es solo para artritis inflamatoria. Él dice, bueno, pero es la forma más común de artritis inflamatoria, así que merece la pena que hablemos de ella. También tenemos como un esquemita de lo que vamos a ver, la prevalencia de la enfermedad, aspectos genéticos, fisiología del urato, fisiopatología, la clínica de la enfermedad, el diagnóstico y algunas guías actuales de tratamiento, de los que vamos a hablar brevemente porque no ha cambiado mucho. La prevalencia de la gota fue en aumento, no había muchos datos, pero en los últimos años ha ido en aumento, sobre todo en los países que tienen buenas estadísticas. Argentina no se caracteriza tanto por eso, pero en los países más desarrollados se vio que la prevalencia es bastante dispar. Si nosotros lo comparamos con la artritis reumatoidea, que es una enfermedad patrón en nuestra especialidad, que alrededor del 1% de la población padece artritis reumatoidea, vamos a ver que la gota muchas veces la supera. En distintos estudios, vamos a ver que en Australia llegó hasta una prevalencia del 1.5, en otro estudio de Australia es 5.2, en otro 6.8, fíjense en Canadá casi un 4%. Esto quiere decir que hay mucho paciente con gota dando vuelta. Probablemente no nos lleguen, los reumatólogos nos llegan poco los pacientes con gota. Creo que hay una demora en la derivación, inclusive lo tratan en otras especialidades, como por ejemplo la traumatología. Fíjense, en Estados Unidos, a partir del estudio NANIS 3, le dio una prevalencia del 4%, 5.2 en hombres, es más frecuente, y casi un 3% en mujeres. O sea que si nos ponemos a pensar que la artritis tiene una prevalencia del 1%, de la gota casi que la quintuplica, son 5 veces más de lo que es la artritis reumatoidea. Y yo les aseguro que en mi consultorio no veo más gotas que artritis reumatoidea, veo muchas más AR que gotas. ¿Dónde están? Probablemente en algún otro consultorio. En España hicieron un estudio muy lindo los compañeros de la SER, la Sociedad Española de Reumatología, donde establecieron mediante preguntas y llamados telefónicos por gente no médica, tomaron la base de datos de ciertos hospitales y fueron llamando a pacientes que tenían características que podían ser compatibles con gota, como dolor en la primera articulación metatarsofanángica, y una vez que un personal no médico los tamizaba, pasaban una entrevista médica y ahí se confirmaba o se desestimaba el diagnóstico. Fíjense que llegaron a la prevalencia del 2.4%, por supuesto siempre la prevalencia es mayor en hombres, y vieron como factores de riesgo tener más de 60 años, ser hombre, la obesidad y tomar el alcoholismo. Sabemos que es un factor predisponente para gota. Insisto que la prevalencia es más alta de lo que queríamos hasta hace unos años. Esto lo presento siempre en los congresos de reumatología, porque todavía no puedo hacérselos entender a los reumatólogos. La gota, sin ácido úrico no tendríamos gota, pero el ácido úrico no es malo, no es una molécula mala, el ácido úrico es algo que necesitamos.
A través de nuestra evolución hemos pasado de que el último metabolito del metabolismo de las purinas era la alantoína, pero con la evolución hemos perdido la función de la uricasa, no total, pero tenemos una función muy baja, casi despreciable, que otros primates conservan, y por eso su metabolismo final es la alantoína. Nosotros, nuestro metabolismo final es el ácido úrico, acuérdense de la vía de las purinas. Este ácido úrico en demasía y sostenido en el tiempo va a generar la fisiopatología y la formación de cristales que llevan a la consecuente clínica de la enfermedad. Causas de hiperuricemia, para que sepamos, hay un montón, ¿sí? Tradicionalmente se pueden catalogar como de sobreproducción, de disminución de la excreción renal o un tipo combinado de una y de la otra. Nosotros como clínicos tenemos que saber que hay un montón de enfermedades que generan hiperuricemia, como por ejemplo los síndromes de mieloproliferativos, los oncohematológicos, la psoriasis, que muchas veces se confunden las artropatías psoriáticas y por gota, ¿sí? Y después hay patologías genéticas. Hemos visto que hay genes que están relacionados con esta enfermedad, con genes que disminuyen la excreción a nivel renal o que aumentan la producción. Una vez que nosotros sostenemos, porque no hay gota, como decimos, condición sine qua non para un paciente para poder tener gota es haber tenido en su vida en algún momento una hiperuricemia sostenida. Si no, no hay gota, no hay sobresaturación de los transportadores y no hay formación de los cristales. Los cristales se van formando, primero se va juntando el ácido úrico, después se forman clústeres, estos clústeres se nuclean y posteriormente forman los cristales típicos de esta enfermedad, que son los cristales en forma de aguja, como vemos acá, que después vamos a ver bien, tienen ciertas características. Estos cristales son los que van a ir a depositarse en distintos tejidos, porque no solo es articular la enfermedad, pero los que van a generar el proceso inflamatorio. Acuérdense, o recuérdenlo, que un valor de 6,8 miligramos sobre decilitro es el valor de saturación plasmática. A partir de ahí los transportadores están saturados y empieza a haber formación de cristales, que durante mucho tiempo puede ser asintomático, pero en algún momento se puede volver sintomático y ahí empieza todo el proceso inflamatorio. Este es un cuadrito que a mí me gusta porque, si bien es complejo de entender, yo se los voy a resumir, es la fisiopatología de la enfermedad. Una vez formados los cristales son internalizados a nivel de las células y estos cristales lo que hacen mediante la activación del inflamosoma, o sea que, como digo, la gota está dentro de las enfermedades autoinflamatorias, donde participa el inflamosoma, que una vez siendo activado va a generar prointerleuquina 1 beta. Esta va a ser escindida y va a transformarse en interleuquina 1 beta activa, y ella va a ser la causal en mayor medida de todos los síntomas inflamatorios y procesos inflamatorios que tienen estos pacientes. Una vez que se libera la interleuquina 1 beta va a generar inflamación, fiebre, repercusión general. Por eso no es raro que un paciente en un ataque agudo de podagra tenga fiebre, escalofríos, repercusión general causado por la interleuquina 1 beta. Pero además también va a ser inflamación local, por eso tienen eritema, calor, dolor, ¿sí? Una articulación inflamada por gota. Si ustedes vieron a alguna de sus pacientes, no le pueden ni rozar una sábana. Si fuera por él, se corta el dedo, dice. El ácido úrico tiene un metabolismo donde la excreción es mayoritariamente renal y tiene un porcentaje no menor de excreción a nivel intestinal. Y fíjense que hay distintos transportadores. Por ejemplo, a nivel intestinal está el ABCG2, que este transportador, yo no lo puse acá porque si no nos excederíamos en la charla. Hay mutaciones que se han descrito en este transportador que hacen que se elimine menos a nivel intestinal. También a nivel renal tienen el mismo transportador, están los OAT y el URAT1, que es el mayor implicado en las formas de alteraciones genéticas. Una vez que el ácido úrico no se excreta, se reabsorbe, aumenta y genera los cristales, y ahí el problema articular y renal. Fíjense que hay factores de riesgo para la hiperuricemia, como los hombres, ser afroamericanos, hipertensión, disneyas de sueño, insuficiencia cardíaca congestiva, insuficiencia renal, síndromes mieloproliferativos. Y factores protectivos contra la hiperuricemia son los estrógenos y las progesteronas. Por eso, ya lo decía Hipócrates, las mujeres no tienen gota hasta después de la menopausia, en general, a menos que no tengan otro factor. La dieta rica en ácidos de saturación baja y los cambios de peso y la actividad física son factores protectivos ante una hiperuricemia. Acá les puse las mutaciones del gen, del transportador, de los genes que codifican el transportador ABCG2, están relacionados en la patogénesis de la gota primaria. ¿Y esto es importante? Sí, es importante. Nosotros todavía no podemos tratar esto, pero sabemos más de su fisiopatología y nos va a permitir saber o tener tratamientos en el futuro.
Esto es lo mismo, otra mutación. Y esto es lo más importante, tal vez, de esta charla, que es un cuadro que a mí me encanta también, es la historia natural de la enfermedad. Nosotros partimos, fíjense arriba tenemos las manifestaciones clínicas, la progresión de la enfermedad y los factores de riesgo en cada etapa. Partimos de un estado de no enfermedad o de no síntomas, de un estado de normoglicemia. A través de ciertos factores de riesgo vamos a entrar en una etapa de hiperglicemia. ¿Cuáles factores de riesgo genéticos? Como dijimos, mutaciones de genes a nivel de los transportadores, factores ambientales, insuficiencia renal, aumento de edad, el sexo masculino, medicaciones o procesos que hagan un gran recambio celular. Todo esto puede llevar a una hiperglicemia que, si se sostiene en tiempo, todavía puede ser asintomática por mucho tiempo, y ahí entra el debate de la hiperglicemia asintomática, si se trata o no, lo dejamos para otro día. Pero una vez que se sostiene, va a haber formación de cristales que, con la reducción de solubilidad más formación, se van a ir a depositar, y acá empieza la etapa clínica de la gota. De esto a esto pueden pasar muchos años, muchísimos. Una vez que tiene el primer síntoma el paciente, que casi el 90 o 99% de los pacientes es podagra, es la inflamación de la primera articulación metatarso-falángica del pie. Generalmente debutan así, es como todos, no, algunos pueden debutar con oligoartritis de tobillo, rodillas o caderas, inclusive carpos, pero la mayor parte hace esto. Una vez que genera esto, viene un periodo que antes se denominaba, antes decíamos gota aguda, gota intercrítica y gota atofasia crónica. Los intercríticos medio que se sacó, decimos que son periodos libres de síntomas, pero pueden pasar de 10 hasta 30 años sin un síntoma al paciente. No quiere decir que esté curado, quiere decir que está sintomático. Y si esto se prolonga en el tiempo, no medida tratamiento o no funciona entramos en la etapa atofasia crónica, donde ya tenemos formación de tofos, con la consiguiente destrucción articular, y por supuesto acá hay otros compromisos, como puede ser la insuficiencia renal por uratos, inclusive la formación de cristales a nivel renal. Esto es la historia natural. Esto pasa rápido, en general no, pero pasa. Yo creí que cuando hacía reumatología jamás iba a haber una gota atofasia, y todavía me siguen llegando pacientes al consultorio. Bueno, estos son los cristales. Fíjense, los cristales se ven en microscopía electrónica, ¿sí? Fíjense cómo tienen forma de aguja, y vamos a ver que característicamente tienen intensa birefringencia, con una elongación o polarización negativa, son relativamente pequeños, forma de aguja. ¿Se pueden ver por microscopía óptica? Sí, no es lo ideal. En general se hace por microscopía electrónica, y la característica, como les dije antes, es que si uno al líquido sinovial le pudiera agregar uricasa, los va a disolver, porque los transforma en alantoína. Fíjense que los cristales de urato monosódico, cuando están paralelos al eje del compensador del microscopio, son amarillos. Cuando están perpendiculares, son azules. Diagnóstico diferencial con el pirofosfato de calcio, que son al revés. Yo, para acordarme, digo que los de cristales de urato monosódico son como la camiseta de Boca, con la franja amarilla así transversa. Esta es la clásica podagra. Esto es el paciente que se despierta por la noche con un dolor insoportable en la primera articulación metatarso-falángica, que lo saca de la cama porque el roce de la sábana le genera dolor, y esto solo resuelve, sí, 2 semanas tal vez resuelve, dejando gran descamación de la articulación. Por eso muchas veces estos pacientes consultan en guardia y son catalogados como una infección de celulitis, le dan antibióticos, siguen para adelante, el proceso resuelve y nadie se le ocurrió que podía ser el inicio de una gota. Pero el periodo, como dije, va a resolver si uno no media tratamiento. Y por eso muchas veces los pacientes se nos pierden en el tiempo. Total, tienen un episodio, 10, 12 años no tienen nada, y cuando vuelven ya es más difícil tratarlos. Porque hay factores que van a, como yo digo, prender el fuego, avivar el fuego, y factores que van a intentar apagarlo. Los que lo van a incendiar al paciente, bueno, la formación de más cristales, que tomen más alcohol, la dieta, factores como las lipoproteínas de las bacterias. Todo esto que va a hacer, como dije antes, que aumente la interleuquina 1 beta. Y los factores que van a ir a apagar este incendio, porque es un incendio, son, por ejemplo, citoquinas antiinflamatorias como la interleuquina 10, la 37, y una vez que se inactivan todo esto mediante la netosis. Acuérdense que la netosis es esa capacidad que tienen los neutrófilos de liberar esas redes cuando mueren, liberan las redes, las NETs, y capturan citoquinas proinflamatorias que están circulando y las inactivan. Todo esto pasa, fíjense, inicia bruscamente en el tiempo, toma su pico y después resuelve más lento, ¿sí? Este es un paciente real, la otra es una foto que uno puede encontrar en internet, pero este es un paciente real que me llegó a mí en un estado avanzado. Esto es una gota atofasia crónica, fíjense cómo tiene gran deformidad de las articulaciones interfalángicas distales,
proximales, acá no se ve, pero las metacarpofalángicas también. Fíjense el pulgar, esto estaba inflamado, si uno lo tocaba era retinente, pero cuando uno lo apretaba salía el característico material del tofo, que es como una pasta dental, y los pacientes mismos se lo sacan a veces. Y acá, ¿dónde hay que ir a buscar los tofos? Porque esto es del clínico, no de todos los días, si uno lo sospecha. En las zonas de roce, en los codos, en las zonas de flexión, y siempre buscar en la oreja. Siempre pueden ver esto, porque hay tofos que se ubican en la oreja y pasan inadvertidos. Hay que ir a buscarlos. La clínica del paciente cuando está asintomático no tiene nada, puede solamente estar el tofo, pero hay que saber buscarlos. Fíjense acá cómo se ve el material debajo. Bueno, recién venían de una clase de imágenes, o sea que no sé si hablaron, pero yo les digo un poquito de lo que es la radiología en esta enfermedad. Es una radiología característica, la verdad que no pueden errar cuando vean una radiología de gota característica. Son erosiones, fíjense, exuberantes, grandes, como decimos nosotros, con un techito, con un sobrenadante óseo, y generalmente están alejadas de la articulación, son yuxta-articulares. La gota tiene la característica que preserva el espacio articular hasta casi el final de la enfermedad. A diferencia de la R, que es lo primero, o de la osteoartritis, que es lo que primero compromete el espacio articular. En la gota podemos ver gran daño, fíjense, con preservación del espacio articular. Acá también, un daño enorme, pero fíjense cómo preserva el espacio. ¿Y acá qué tiene? ¿Qué es esto? Un tofo, ¿sí? Lo que pasa es que el tofo no es cálcico, es de urato monosódico, entonces no se va a ver como sería algo cálcico. Si la radiología, alguien me puede decir, doctor, si la radiología es bárbara, pero en estadios avanzados, sí, es real, porque los primeros estadios lo único que va a ver es edema de partes blandas, no voy a tener ilusiones. Hoy tenemos otros estudios, como la ecografía, que he hecho en manos de un ecografista avesado en el tema, nos puede dar mucha información. Nos puede presentar un tofo, ver las características del mismo, puede ver si hay erosiones óseas, acá ven cómo tiene erosiones, y lo que tiene también es hipertrofia sinovial, sinovitis, y lo característico de las artritis cristálicas a nivel de la ecografía es el signo del doble contorno. Fíjense cómo tiene un contorno acá y el otro por debajo. Esto lo describen los ecografistas, nos dicen presencia del signo del doble contorno. Y cuando uno ve esto con una clínica compatible, el diagnóstico es mucho más fácil. Además pueden tener Doppler positivo porque hay sinovitis, igual que la artritis reumatoidea puede haber Doppler positivo. Fíjense, esto es un trabajo que a mí me encanta, no es tan nuevo, es de 2021, porque yo soy un acérrimo defensor de que la hiperglucemia asintomática yo la trato porque es un factor de riesgo cardiovascular, pero fíjense que hicieron un trabajo en pacientes con hiperglucemia asintomática y con pacientes con gota intermitente y le fueron a hacer ecografías de distintas articulaciones a los dos. Por supuesto, a los que tenían gota esperaremos que tengan más lesiones, pero la hiperglucemia asintomática no deberían tener, pensamos todos. Pero fíjense que a nivel de la articulación de la rodilla, casi un 30% ya tenía el doble contorno. Un 34% tenía sinovitis o aumento del líquido sinovial. En el tobillo, un 20% también tenía el doble contorno. Y si vamos a ver en la primera metatarsofaléngica del pie, fíjense que casi un 6% ya tenía erosiones y nunca había tenido un síntoma. O sea, no sabemos qué tan benigna es esa hiperglucemia asintomática. Esto lo pregunté en congresos de reumatología y todo, hay unos criterios para tratar y cuando no. Yo creo que cuando la hiperglucemia es sostenida por arriba de 8, 7, no les digo, pero 8 y pico, 9, hay que tratarla. ¿Por qué? Porque hay trabajos también que demuestran que el depósito de cristales de urato monosódico puede no presentar clínica de gotas, pero predisponen una osteoartritis acelerada. Se ven autopsias de pacientes con osteoartritis de rodilla, la presencia de cristales. Y si nos vamos más a los estudios más nuevos que hay para estas enfermedades, sobre todo para las cristálicas, tenemos algo que en Argentina no hay, no creo que haya por mucho tiempo, pero nosotros debemos saberlo, que existe, que es la tomografía con emisión de energía dual. Y lo que nos permite esta tomografía es ver la captación mediante una gama de colores. Lo que es verde son cristales de urato monosódico. Fíjense cómo vemos a nivel de las articulaciones, inclusive a nivel de la columna, que también puede haber afectación. Y esto nos permite hacer el diagnóstico más temprano, porque cuando el paciente viene con la deformidad de la erosión, ya se nos pasó el tiempo. Fíjense acá cómo se ve una entesitis a nivel del este es el calcáneo, el tendón de Aquiles y su inserción en el mismo hueso. La entesitis, fíjense cómo vemos el depósito pequeño, pero existe de crispa al color.
de cristales. Entonces acá hay una artropatía, una antesopatía por cristales. Este paciente tiene que ser tratado. Y la gota, como les dije, no es una enfermedad articular. Para mí es un síndrome, el síndrome de hiperuricemia con diferentes aristas. La articular es una, pero también sabemos que los pacientes tienen exceso de comorbilidades, como por ejemplo, fíjense en este trabajo, lo que está en azul son pacientes sin gota y lo que está en rojo es pacientes con gotas. La hipertensión está presente casi en el 75% de los pacientes. El sobrepeso y la obesidad, la falla renal, la nefrolitiasis, o sea, es un conjunto de enfermedades que están asociadas a la gota. Y esto es importante, sí, es importante, porque muchos tratamientos, como los inhibidores de la SGLT2, pueden beneficiar a estos pacientes, tratando la hiperuricemia, disminuyendo como la hipertensión o tratando la diabetes, y todo esto va a hacer que mejore el paciente. De hecho, en gota ya estamos viendo los inicios de tratamiento con estos fármacos. Fíjense, los inhibidores, como le dije, ¿qué beneficios tienen en gota? Bueno, disminuyen los uratos, todavía no sabemos bien si disminuyen la inflamación, pero yo creo que sí. Hay efectos metabólicos, disminuyen la glucosa y la hemoglobina glicosilada, disminuyen la insulinoresistencia, mejoran el peso, tienen beneficios renales y tienen beneficios cardiovasculares, lo usamos en la insuficiencia cardíaca. Pero todo esto sirve para el tratamiento de todo el abanico de la patología que tiene la gota. ¿Qué tratamientos tenemos aprobados para gota? Seguimos como hace muchos años, no tenemos grandes variedades. Tenemos en Argentina 2 fármacos que son que inhiben la xantina oxidasa, que es la enzima de paso limitante de la formación de ácido úrico, que son el allopurinol y más nuevo el febuxostat. Fíjense que el allopurinol es de 1966. El febuxostat es un poquito más nuevo, hace lo mismo, pero es del 2009. Los dos los usamos. ¿Cuál usamos más? Allopurinol, por un tema de accesibilidad y de costos. El febuxostat es más caro y el febuxostat tiene un warning o una advertencia que hay que usarlo con cuidado, o inclusive está contraindicado en pacientes con factores de riesgo que hayan tenido eventos cardiovasculares. Y si yo les dije que las principales comorbilidades de los pacientes con gota son cardiovasculares, casi que usamos muy poquito. Probenecid no hay. Y pegloticasa es un análogo sintético de uricasa. Lo que hace es, ese último paso que perdimos, volver a tenerlo. En el país todavía no está, sí está en Estados Unidos y es bastante bueno porque disminuye los tofos, los hace desaparecer, pero tiene un problema, que genera muchos autoanticuerpos y va perdiendo su función. Por eso hay una nueva pegloticasa que está haciendo para que disminuya esa inmunidad que genera el cuerpo contra la molécula. Fíjense, acá les dije, si esta es la vía de las purinas, tanto el allopurinol como el febuxostat van a inhibir la xantina oxidasa con la consiguiente disminución de la formación de urato. Si tuviéramos Probenecid, sería un uricosúrico, el Lesimurat tampoco está acá, pero sí en Estados Unidos, y la Benzporomarol no se usa hace mucho. Todos estos son uricosúricos. Habría que usarlos con cuidado en pacientes que tienen aumentada la expresión renal de ese úrico, porque en esos pacientes, usando un uricosúrico, promovemos la formación de cálculos renales de urato. Y lo último que tenemos es la pegloticasa, como les dije, que actuaría en este paso, transformando el urato en alantoína y esta secretaría por forma renal sin ningún problema. La pegloticasa por ahora no llegó, yo creo que lo va a tardar en llegar y el costo va a ser muy alto para tratar a estos pacientes. Bueno, esto un poquito ya lo dijimos. Recién vean que hay guías de tratamiento para esclerodermia o esclerosis sistémica. En gota no nos quedamos atrás, también tenemos guías. No cambiaron mucho, las últimas eran del 2012, se actualizaron en el 2020, lo actualizó el Colegio Americano de Reumatología. La verdad que no cambió mucho, sí dijeron que hay que iniciar antes, cuando yo estudiaba, iniciar el tratamiento con un inhibidor de la xantina oxidasa, por ejemplo el allopurinol, en un paciente con una ataque aguda, una mala palabra, y si lo ponías en un examen probablemente desaprobaría, será como una killer. Hoy cambió eso, hoy sabemos que hay que tratarlos, y si inicia se trata, una vez que tiene un evento se empieza a tratar, no se espera más, como también la colchicina, que antes le dábamos hasta que tuviera diarrea o se intoxicara. Hoy sabemos que con 0,5 miligramos o 1 gramo por día andan bien. Fíjense que la guía de 2012 a la 2020 no cambió. Iniciamos, el primer fármaco que hay que iniciar es el allopurinol. Ya lo dije por qué, por costo, por efectividad. Ojo que tiene muchos efectos adversos, sobre todo cutáneos como el rash, puede haber citopenia, pero lo seguimos usando. ¿En dosis cuánto? Bueno, tiene una dosis máxima que en algunos lados figura 600, jamás, en algunos hasta 800, jamás lo usé a tanta dosis. Empiezo con 100 y voy subiendo monitoreando respuesta.
El febuxostat, en caso de que no podamos usar el dopurinol, se puede usar como dosis máxima 160 miligramos, la pastilla viene de 80. El probenecid en nuestro país no tenemos, y si fallaran todos estos se usaría la peroticasa, que acá no tenemos. O sea que vale decir que en Argentina tenemos estos dos, y con esto nos arreglamos, y los antiinflamatorios, los corticoides y la colchicina. Ustedes, si vieron artritis reumatoidea, vieron que hay un treat to target, que es el tratamiento dirigido al objetivo. En gota también lo tenemos, es un poco más modesto, pero lo que perseguimos es un valor menor de 6 del ácido úrico plasmático. Si un paciente tiene tofo, clínica, lo que sea, perseguimos este valor, tratamos de llevarlo. ¿Se consigue siempre? No. Porque un paciente capaz que como viene una vez y por 2, 3 meses, un año no vuelve. Sí, entonces va dejando el fármaco, que se siente bien, pero hay que estos pacientes hay que tener paciencia, hablarles, hacerlo entender lo que tienen para que vuelvan a la consulta. Creo que de gota no tenemos mucho más. Acá, bueno, otro dibujito. Sepan como clínicos, porque acá estamos hablando entre clínicos, que el clínico se va a enfrentar pacientes con gota, inclusive pacientes con hiperglicemia, que ustedes tendrán que detectar si tiene clínica o no. Si tiene clínica de gota, lo pueden empezar a tratar, porque nadie prohíbe a un clínico que trate una gota. Si quieren derivar al reumatólogo, bienvenido, a mí me lo digan, no tengo problema. Pero el clínico tiene que tener la capacidad de pensarlo, diagnosticarlo, inclusive tratarlo, ¿sí? Después lo derivan, pero sepan que existe, porque van a pasar hiperglicemias por alto, van a pedir un análisis de control asegúrico o por alguna otra patología. Cuando lo vean alto, chequen que el paciente no haya tenido ningún síntoma, porque tal vez el paciente tuvo una podagra hace 2 años, pasó inadvertida y sigue su camino y nadie lo trata, ¿sí? Bueno, ahora vamos a